Ya estamos en vivo, ya estamos en vivo. Muy buenos días, damas y caballeros, personas que se han dado cita a este importante evento en virtud del cumplimiento de la Ley de Participación Social y Control Social. En este día, nuestros asambleístas y el local de la Federación de Bancos Generales, en cumplimiento del mandato legal, van a hacer entrega de la rendición de cuentas por el año 2024, primero de enero de 2024 hasta el 31 de diciembre de 2024, de las acciones y labores llevadas a cabo en el desempeño de las funciones de asambleísta. El doctor Lenín Lara Rivadeneira, por lo cual agradecemos de antemano y solicitamos escuchar la atenta y exhaustiva entrega de este informe de labores de parte de nuestros asambleístas. Doctor Leguía. Micrófono. Para las mujeres, primero, la asambleísta Patricia Mendoza Jiménez. Buenos días, compañeros, amigos. Primero, agradeciendo la presencia de cada uno de vosotros en este acto, que lo realizo en compañía de mi compañero Lenín Lara Rivadeneira, con la finalidad de cumplir con la normativa legal que, como es la rendición de cuentas de nuestras funciones, acciones, gestiones que cumplimos como asambleístas durante el periodo del año 2024. Mucho más allá de cumplir con esta normativa legal, es también un derecho de ustedes, como en calidad de mandantes, conocer de todas aquellas acciones que realizamos tanto en el Pleno de la Asamblea Nacional como en las comisiones permanentes y ocasionales dentro de la Asamblea Nacional. Durante el año 2024, ya de manera personal como Patricia Mendoza, asambleísta de la provincia de Esmeraldas, el país recordará que regresábamos de una muerte cruzada a cumplir un mandato corto para cumplir el periodo de los primeros 4 años que inició en el año 2021 y se terminó evidentemente el anterior 13 de mayo de este 2025. Fue un año en comparación con lo que actualmente vivimos, con lo que actualmente vive nuestro Parlamento, podríamos decir que fue un año donde el Parlamento pudo trabajar con bastante estabilidad dentro del Pleno de la Asamblea Nacional, pero aquí también es importante señalar que no todos, que una gran parte de los proyectos de ley que fueron aprobados en el Pleno de la Asamblea fueron vetados por el actual presidente que fue reelecto y que evidentemente esto también implica una serie de desaveniencias para poder aplicar estas leyes en procura de que nuestro país y de que nosotros como ciudadanos podamos vivir en un país de paz y armonía como todos anhelamos. Personalmente presenté las siguientes propuestas de ley, proyectos de ley. Estas son las reformas al Código de la Democracia y a la Ley de la Contraloría General del Estado orientadas a
el país ha sido testigo como instituciones, como el Tribunal Contencioso Electoral y la Contraloría General del Estado, hoy por hoy tienen unas funciones que rompen brutalmente la democracia, que rompen brutalmente y de una forma grosera y hasta grotesca lo que los ecuatorianos eligen en las urnas. Estas instituciones han destituido alcaldes en funciones, han destituido a otros funcionarios que han sido electos por voto popular, y este proyecto de ley que lo presenté, que actualmente está en tratamiento para el informe del primer debate en la Comisión de Justicia, lo que busca no es dejar en la impunidad también actos que van en contra de la ley por parte de los funcionarios electos por voto popular, pero sí que sean sancionados de pronto con multa pecuniaria o con alguna suspensión temporal de sus funciones, pero no así con la destitución de su cargo. Entonces, es un proyecto de ley que, para mi forma de ver y con el equipo que me acompañó durante mis funciones, era lo que íbamos a lograr también era a fortalecer la democracia, a fortalecer y a garantizar que el respeto, que el voto popular sea respetado. Otro proyecto de ley que presenté, es el proyecto de ley reformatoria que atendía las preguntas de la consulta popular y evitaba el desperdicio del dinero ecuatoriano. Recordemos, compañeros, que en abril del año 2014 hubo una consulta popular en la que la mayoría del pueblo ecuatoriano decidió que se aumentaran las penas en delitos que atentaban a la seguridad del Estado, que atentaban a la vida de los ecuatorianos, y obviamente que este incremento, este aumento de penas tenía que garantizarse algo que dice el principio de proporcionalidad. Entonces, presento este proyecto de ley para decirle al presidente de la República, que fue el que inició esta consulta popular, o que tuvo esta iniciativa más bien, decirle: ahorrémonos los dineros de la consulta popular, venga aquí el proyecto de ley que contenía un incremento a estos delitos, al delito de asesinato, al delito de robo, al delito de extorsión, al delito de secuestro extorsivo. Pero ya todos sabemos que el presidente de la República llevó a cabo y efecto toda esta consulta popular, gastando recursos económicos, dinero que tal vez hoy por hoy al país le hace tanta falta en poderlo incrementar como por ejemplo a la salud, a la educación, a la vialidad, a tantas otras necesidades que hoy el país tiene. Producto de este proyecto de ley no fue tomado en cuenta por el presidente de la República, fue abocado también conocimiento por la Comisión de Justicia, pero posterior a la consulta popular y al sí en esa pregunta, el Pleno de la Asamblea Nacional eligió una comisión vocacional multipartidista para tratar específicamente para tratar y atender esta necesidad que era el incremento del peso. Y fui escogida por parte del movimiento político al que representé en la Asamblea Nacional y del que soy parte actualmente, como es la Revolución Ciudadana. Fui la representante de la Revolución Ciudadana en esta comisión multipartidista, con otros 5 compañeros, el cual el presidente de esta comisión fue Carlos Vera, del Partido Social Cristiano, y la compañera Lucía Pozo, que era independiente, si no me falla la memoria. Tratamos esta iniciativa, recibimos en esta comisión ocasional que duró aproximadamente
5 a 15 años, por ejemplo, como era la propuesta de muchos sectores, ¿no? Entonces, atendiendo nosotros también todas estas sugerencias de manera técnica de gente especializada, elaboramos nuestro informe que fue aprobado en la comisión ocasional y lo llevamos al pleno. Y este incremento fue aprobado, el incremento que contenía el informe que aprobamos en la comisión ocasional también fue aprobado por el pleno, en mayoría absoluta, por el pleno de la Asamblea Nacional. Otro proyecto de ley que también presenté durante el año 2024 fueron las reformas a leyes sobre la extinción de dominio y garantías jurisdiccionales. Otro proyecto de ley fue el proyecto de ley integral para proteger a niños, niñas y huérfanos como consecuencia del femicidio. Este proyecto de ley fue presentado también con otras compañeras asambleístas. La participación que Patricia Mendoza tuvo en el pleno fue un total de 199 asistentes convocadas, cerca de 10 o 11 intervenciones durante los diversos debates en temas legislativos. Los proyectos, entre otros proyectos de ley que fueron aprobados por el pleno, tenemos un proyecto de ley de educación superior que permitía la creación de nuevas universidades en varias provincias del país. Proyectos de ley de energía y economía son estas leyes urgentes para ahorro, inversión y transición energética, siempre con el fin o con el objetivo de beneficiar a las grandes mayorías de nuestro país y a ustedes, nuestros mandantes. Proyectos de ley en salud y derechos, normas sobre cuidados paliativos, prevención del cáncer y malnutrición, entre otros. Proyectos de ley de justicia, trabajo y cultura, reformas al Código Orgánico de la Función Judicial, al Código del Trabajo, a la Ley de Cultura y otros. Protección a proyectos de ley que van dirigidos a la protección de grupos vulnerables. Estos son personas con discapacidad, juventudes, personas adultas mayores y víctimas de femicidio. Realmente estas iniciativas son un compromiso legislativo amplio y coherente con los desafíos estructurales del país. Acciones también para el cumplimiento de funciones. Mi labor se desarrolló con apego a los principios de responsabilidad democrática y participación efectiva. Entre las principales acciones realizadas tenemos la participación activa y constante en las votaciones del Pleno. Aquí también hago un énfasis en que mi participación siempre fue apegada con criterios técnicos, pero también siempre respetando la línea de nuestro movimiento político, que es la Revolución Ciudadana. Tenemos la defensa al principio de soberanía popular frente a las decisiones administrativas, una promoción de espacios de participación ciudadana en el debate legislativo y la coordinación técnica para el desarrollo de propuestas normativas en justicia, salud y derechos humanos. Ya en la participación en las comisiones legislativas fui parte de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, Derechos Colectivos y la Interculturalidad. Asistí a 95 sesiones. Durante este periodo aprobamos informes significativos como es el informe sobre la gestión del Contralor General del Estado. Esta es una función que todas las autoridades de los entes de control tienen que hacer su rendición de cuentas ante el Pleno de la Asamblea Nacional y luego pasar sus informes, y estos informes son sorteados o divididos entre las diferentes comisiones permanentes. Entonces, en los últimos 2 años de la que fui parte de la Comisión de Garantías Constitucionales, fue al Contralor General del Estado le tocó o le correspondió que sea nuestra comisión la que analice, la que revise y la que obviamente apruebe su rendición de cuentas o el informe de gestión ante el año anterior. Tenemos también el informe del segundo debate del proyecto de ley para personas adultas mayores, el proyecto de ley para la protección de niños, niñas y adolescentes huérfanos por femicidio. Integré también la subcomisión por la verdad y la justicia, desde donde contribuí con el análisis de casos sensibles vinculados a derechos humanos. Esta comisión hizo un análisis de todas
violaciones de ley que hubieron en ciertos casos de conmoción, como por ejemplo el caso de los hermanos Restrepo, tuvimos el caso del señor defensor público, del señor Carrión, del doctor Carrión. Entonces analizamos todos esos procesos desde el ámbito de nuestras competencias, sin interferir obviamente, o sin trastocar ya el plano judicial, ¿no? Porque son procesos que los han llevado en la función judicial, pero nosotros siempre respetando nuestras limitaciones en ese aspecto. También fui representante de la Asamblea Nacional en el Parlatino, eso es en el país de Panamá. Estuvimos sesionando un grupo de asambleístas de varias bancadas delegadas por la presidenta de la Asamblea en la ciudad de Panamá desde el 2 de diciembre al 6 del mismo mes y año. El Parlatino era su aniversario número 60, y nuestra función ahí también es que nos dividieron por varias comisiones. A mí me tocó en la Comisión de Trabajo, y tuve la oportunidad de compartir con diputados o senadores o asambleístas de otros países y compartir nuestras experiencias, avances o deseos o propósitos que tuviéramos como mejorar en los derechos de trabajadores. En el Parlatino asistí también a comisiones de trabajo técnico, intervine en la Comisión de Asuntos Laborales y de Previsión Social, en la aprobación de resoluciones de cooperación interinstitucional y el establecimiento de vínculos diplomáticos para futuras alianzas estratégicas. Mi participación permitió visibilizar la gestión legislativa ecuatoriana y reafirmar nuestro compromiso con los procesos de integración latinoamericana. Bueno, y también, casi como que para terminar esta intervención, compañeros, fui parte del grupo interparlamentario Ecuador Sin Hambre cuando nuestra compañera Margarita Arotigo de la bancada de la Revolución Ciudadana fue la presidenta de esta comisión. El asambleísta Lucio Gutiérrez fue el secretario de la comisión, y obviamente es una comisión que lo que busca es combatir la desnutrición infantil y promover la soberanía alimentaria en todo el país. Esto es incluidas zonas donde son más vulnerables, donde tal vez nuestras personas vulnerables, sean nuestros adultos mayores o nuestros niños, no tienen un acceso directo tanto a la garantía de recibir agua potable o de que tengan y cuenten con los alimentos necesarios. Y ya para ir cerrando mi intervención, compañeros, durante el periodo legislativo 2024 ejercí mis funciones con compromiso y responsabilidad y una visión del país. Este informe refleja una gestión activa en la promoción de leyes justas, el fortalecimiento democrático, la protección de derechos fundamentales y la participación efectiva en escenarios nacionales e internacionales. Agradezco profundamente a todos ustedes porque realmente son quienes siempre han estado, no solamente en estos actos de rendición de cuentas, sino que quienes nos han acompañado a gastar suela cuando estábamos buscando el voto para llegar a la Asamblea, al Pleno de la Asamblea Nacional, y poder representarlos de manera responsable, de manera comprometida, y siempre creyendo desde nuestra curul poder aportar, poner un granito de arena para mejorar las condiciones de vida de todos mis compañeros, a pesar de que hoy día la situación del país no son de las mejores, la verdad son adversas, complicadas.
también. Muchas gracias. Ay, por cierto, no hay luz y pese a todas estas adversidades que se presentan en el camino, estamos aquí nosotros cumpliendo esta normativa legal y este derecho de ustedes, compañeros. Muchas gracias. También yo felicito aquella bendición ejercida por mi compañera Patricia Mendoza, que además hemos venido en un proceso de activación conjunta y de rendición de cuentas también de manera conjunta. De hecho, en este mismo espacio pudimos tener nuestro primer ejercicio luego de un terremoto, además. Luego de un terremoto que habíamos sufrido y que acá muy generosamente, como siempre, se nos permitió que podamos hacer sede de ese ejercicio de rendición de cuentas el año 2022, el año 2022, si no me equivoco. Bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos en esta acción de cumplimiento constitucional, de participación democrática, pero que además también tiene que ver con la construcción de un proceso de ciudadanía. El derecho que ustedes tienen de que a quienes han elegido para que los representen en determinada función tengan que informarles, tengan que presentarles un informe de rendición de cuentas de lo que ha significado precisamente esa representación que el soberano ha entregado. En mi calidad de asambleísta, en la función parlamentaria que cumplí precisamente desde este periodo que se instaló luego de la muerte cruzada, desde noviembre del año 2023 hasta mayo de este 2025, y en el periodo que hoy me corresponde, que es el informar todo lo que ha significado la gestión desde el año 2000, desde el 1 de enero, como bien lo ha dicho nuestro compañero, que hoy día también ha fungido como maestro de ceremonia, nuestro compañero de Raúl Chiriboga, desde el 1 de enero del 2024, el 31 de diciembre de ese mismo año, he participado de 185 sesiones plenarias, de las que se han dado precisamente en la conjunción de este ejercicio parlamentario, que es donde se lleva finalmente la gran acción, que son las sesiones del Pleno. 185 sesiones en las que pudimos participar de una u otra manera, en algunas de ellas también con intervenciones que significaron nuestra propuesta, nuestra visión, el aporte que entregábamos a lo que se discutía, fundamentalmente proyectos de ley, y asimismo la participación en 66 sesiones de la Comisión Permanente del Desarrollo Económico y la Microempresa, que en este caso tuvimos además el tratamiento de 6 proyectos urgentes, económicos urgentes, que fueron a través de esta comisión, que tuvimos que tratar en esta comisión en la que yo actuaba de manera permanente. Quiero mencionar también que en este ejercicio parlamentario hemos nosotros aprobado con nuestra participación, con nuestro voto, muchas veces a favor, muchas veces en contra también. La gran parte de las veces, la gran mayoría de estas ocasiones fueron votos a favor y con un gran nivel de consenso en la Asamblea Nacional. Y fueron más de 20 proyectos de ley los que produjimos para el Ecuador, dentro de los cuales deben contarse aquellos 6 proyectos económicos urgentes que llegaron a nuestra comisión y que en efecto fueron tratados como lo determina la ley, con esa prioridad, con esa prelación, con esa decisión de que tenemos que correr en 30 días desde que el Ejecutivo, que es el que tiene la capacidad de generar esta iniciativa de ley, presente a la Asamblea, en 30 días ya tenía que ser tratado, y en el caso de los 6 que llegaron a nuestra comisión, a la comisión donde yo estoy participando, fueron votados y fueron aprobados. Porque cabe resaltar que también existe la figura de que pase un proyecto por el Ministerio de la Ley, mucho más.
cuando este proyecto ha sido calificado como económico urgente, que tiene un plazo bastante cierto y corto, que es de 30 días para que fuera tratado, y si no se alcanza a dejar un tratamiento, no se alcanza a tomar una decisión frente a ese proyecto de ley propuesto por el presidente de la República, es muy probable que el proyecto entre por el Ministerio de la Ley, como si ha ocurrido con algunos otros, incluso proyectos ordinarios, que tienen un tiempo más largo, que más o menos llevan un proceso de 1 año y medio a 2 años, desde que se presenta hasta aprobarse. Eso creo que es necesario resaltar, porque esto significó que la comisión en la que fue hubo un nivel de gestión bastante ágil, bastante comprometido, no siempre todos de acuerdo, no siempre de consenso, muchas veces con grandes niveles de discusión, pero lo que no puedo desconocer es que esta comisión tuvo un gran nivel de gestión que acogió estos 6 proyectos de los 7 que dio el presidente. 7 proyectos económicos urgentes, el presidente Noboa envió a la Asamblea Nacional y 6 fueron a la comisión en la que yo participaba, en la que yo actuaba de manera permanente. Y esos 6 fueron debidamente tratados, debidamente discutidos, insisto, no siempre con consenso, no siempre con criterios unánimes, muchas veces con grandes discusiones, pero los 6 fueron tramitados y llevados al pleno para ser aprobados como corresponde, como es la primera dimensión que plantea este ejercicio parlamentario, por tanto tiene que ver con lo legislativo. Quiero mencionar también, compañeros, que en este trajinar de lo que fue este ejercicio parlamentario, sobre todo en el año 2024, también tuvimos algunas acciones que fueron más allá de lo que corresponde a la discusión institucional dentro de las instalaciones de la Asamblea Nacional. Por ejemplo, fue importante que pudimos participar de aquella reunión convocada por las asociaciones del norte de la provincia de Esmeraldas dedicadas al cultivo del coco. Y que esto llevó para que también nosotros generemos una discusión en la Asamblea Nacional y dentro de la acción de la Comisión de Desarrollo Económico, donde participaba, para que este punto sea tratado precisamente como un punto de interés nacional. La propuesta, ¿qué punto? La propuesta de que aquellos productores de coco que están siendo afectados por la plaga, que están siendo afectados y que están dejando a miles de familias del norte de la provincia de Esmeraldas sin empleo, sin capacidad de producir, sean también beneficiarios de una política pública de auspicio, de incentivo e incluso de respaldo gubernamental. Esto pudimos lograrlo y pudimos llevar luego de que tuvimos una sesión con los productores en la ciudad de Bordón y que finalmente por nuestra gestión también llegaron a la Asamblea Nacional y en una sesión de la Comisión de Desarrollo Económico participaron con aquella propuesta que era la que se había resuelto llevar adelante en la sesión de Bordón. Tuvimos también la capacidad, y en este caso fue una acción a través de mi compañera alterna Patricia Cabrera, que participamos de la sesión del sector ganadero de la provincia de Esmeraldas, que tiene aquella preocupación permanente de lo que corresponde, lo que significa el abigeato, la afectación que el abigeato está causando a la producción ganadera de la provincia y las medidas que no está tomando el Ecuador como políticas públicas para enfrentar este sector. Participamos de esta sesión y desde ahí sacamos una propuesta que fue precisamente llevar a la Asamblea Nacional, en este caso de consenso, decidido así por nuestra compañera asambleísta Patricia Cabrera Calderón, en las ocasiones en que a ella le correspondió participar y que en efecto era parte de una acción que como curul, como equipo, como todo el equipo que nosotros hemos integrado, correspondía llevar adelante. Eso también fue parte de las acciones que nosotros hemos llevado adelante, así como también incluso, debo mencionar, esto ya fue el periodo de este año, digamos 2025, pero debo mencionar que una de las acciones sustanciales que pudimos nosotros cumplir
fue la invitación que hizo la Academia en Esmeraldas, en este caso la Universidad Católica, sede en Esmeraldas, para enfrentar juntos, como autoridades, como ciudadanía, como academia, aquel evento que afectó a nuestro río Esmeraldas, que empezaba no únicamente con este derrame que tuvimos en marzo en la zona de Cuba, en Quindé, sino que además de esa realidad que ha venido afectando a la población esmeraldeña, al río como tal, que ha sido las descargas permanentes. Cada medio año, cada 4, cada 5 meses, que hace la represa Mantiac de todo cuanto ha contenido durante ese periodo, y que ha significado que incluso el servicio de agua potable, como consecuencia de esta descarga, que sí afecta al río, al usuario, al ecosistema, en definitiva, tenga que paralizarse durante 2, 3, 4 días por cada periodo de descarga, que más o menos se lo hace cada 5 o 6 meses. Esto fue algo que concitó la petición del pueblo de Esmeraldas, que generó también la participación de las autoridades en general. Tuvimos nuestra presencia, nuestra participación, y en efecto también nos sumamos a acciones que luego también tuvieron que ser reconsideradas y rediseñar la estrategia también frente al Estado, con lo que ya ocurrió en marzo de este mismo año, que fue el derrame del petróleo, que todos hemos entendido, todos estamos claros, en información pública, parlamentaria, de lo que la gente nos ha generado sufrimiento durante este último periodo, de 2024 hacia acá, que es precisamente el periodo que hoy estamos nosotros presentando. Asimismo, compañeros, ciudadanos, amigos, saludo la presencia de mi familia, de mi esposa, de mi madre, de mi hermana, mis compañeros de labores, mis compañeros con quienes día a día nos encontramos también para soñar en un mejor Ecuador y enrumbarlo, poder enrumbarlo en la senda de la dignidad. A todos ustedes, también quiero mencionar que en efecto lo que fue mi periodo de gestión, tuve la presentación de algunos proyectos de ley. Uno de ellos, por ejemplo, que lo presentamos desde el ámbito del sector tránsito penal, que era precisamente la propuesta de modificar aquellos artículos, aquel articulado del Código Orgánico Integral Penal que preveía, que sancionaba con prisión al conductor o que no contara con la licencia o que manejara un vehículo con llantas lisas. Tal como lo ha mencionado mi compañera Patricia Mendoza, tomando en cuenta lo que debe ser la dosimetría de las penas, lo que debe ser también la proporcionalidad de las penas. Desde mi despacho nosotros generamos esta iniciativa que iba dirigida a modificar aquella legislación para que no vaya pues un conductor que en estas condiciones es aprendido por agentes de tránsito, no vaya 3, 4 o 5 días a la cárcel. Mucho más con la situación en que nuestras cárceles, nuestros centros que deberían ser de rehabilitación hoy se encuentran y que son una verdadera amenaza para la vida, para la integridad de cualquier persona. Nosotros creíamos que no era proporcional, que no era una necesidad el que un conductor, por estos casos, tuviera que ser sancionado con prisión. Presentamos esa propuesta de reforma al COI, y mientras empezaba el tratamiento, mientras nosotros estábamos ya dentro de lo que era finalmente este desarrollo del proyecto de reforma que habíamos presentado, la Corte Constitucional en sentencia declaró inconstitucional la pena que precisamente estos artículos al que nosotros hacíamos énfasis para modificarlos definen, determinan, tipifican para cualquier conductor. La satisfacción de que no estábamos equivocados cuando presentamos esta propuesta de modificación de este articulado, y la satisfacción de que no hubo que esperar 2 o 3 años más, que era el proceso que normalmente se lleva a cabo en la Asamblea Nacional, sino que fue precisamente la Corte Constitucional en una sentencia
que derogó esta tipificación. Eso queda también para nuestra satisfacción personal, para nuestra satisfacción dentro de las funciones y como una medida positiva para el Ecuador cuando no es conveniente, no es necesario, no es proporcional que un conductor por estas dos situaciones tenga que ir a parar 3 o 4 días a una cárcel del país. También presentamos, compañeros, una propuesta que desde el punto de vista de la salud, que incluso fue también en su momento motivada, incentivada por un compañero de sueños también de la acción local, el compañero Jimmy, más conocido como el cubano, que generó en su momento la preocupación de que qué pasa con aquellas personas que cuidan a quienes deben ser cuidados. Muchas familias tienen entre sus integrantes, incluso comunidades, ni siquiera familias, vecindarios, entre sus integrantes tienen a personas con niveles de discapacidad muy altos que deben ser cuidados, que deben ser atendidos, que en el día a día incluso no pueden valerse por sí mismos. Y en efecto, ya hay normativa incipiente, ya se está empezando a desarrollar, se empezó a desarrollar normativa para proteger los derechos de estas personas que no pueden valerse por sí mismas. Y eso es importante, eso es bastante positivo, pese a que no hay un desarrollo todavía total en el nivel normativo. Pero siempre se había olvidado de la persona que entrega su vida para cuidar a esa otra persona. Un padre, un hijo, un padre, un hermano, un cónyuge, al otro cónyuge, y hasta en algunos casos un vecino. Un vecino a alguien que no puede valerse por sí mismo. Y sobre eso no hay nada, absolutamente nada. Sí, se avanzó mucho en el gobierno de la Revolución Ciudadana. Recordemos el nuevo Joaquín Ayer Lara, recordemos las políticas públicas que se implementaron, pero aún todavía no se tocaba, no se ha tocado al que entrega su vida, al que cambia su expectativa de vida, al que de pronto ya deja de estudiar lo que estaba estudiando, deja de trabajar, deja de hacer lo que quería por dedicarse a otra persona. Y en función de eso, de esa motivación, desarrollamos un proyecto de ley dirigido a las personas que cuidan a otras personas, a cuidadores, para los cuidadores, que empiecen con lo básico, con un registro, que se sepa quiénes son, que haya acciones de incentivo también para estas personas, de alivio para estas personas. El proyecto fue presentado, llegó a ser dirigido, calificado por el CAN lo dirigió hacia la Comisión de Salud, a la Comisión de Salud, y creo que llegamos a tener una defensa de ese proyecto en la Comisión de Salud, donde en un primer momento actuaba mi compañera Patricia Mendoza. Y bueno, de ahí conocemos también cuál ha sido toda la historia, ha habido una muerte cruzada, dieron otras condiciones, pero esperamos que algún día ese proyecto sea retomado y ojalá nuestros asambleístas, no solamente nuestros profesores locales, sino nuestros, por haber sido elegidos por el Ecuador y los que tienen que ver quizás con este proyecto político al que nosotros adscribimos, puedan retomarlo. Y para finalizar, compañeros, pese a que he hecho mención de los proyectos de ley que he presentado y que no fueron precisamente presentados en el año 2024, sino que fueron en el periodo inicial del año 2021 al 2023, quiero mencionar también lo que significó para nosotros, para mí como parlamentario, para nosotros como equipo, el que el proyecto de participación de rentas en favor de Esmeralda, de San Elena y de sus envíos llegó a ser aprobado en la Asamblea Nacional. Ese, compañeros, compañeras, es un logro de todo este equipo. No puedo dejar de sentir orgullo, en efecto, por haber sido una lucha que la iniciamos desde el año 2022. Debo reconocer que un periodo antes, la asambleísta, ex asambleísta Carlita Marenega, aquí presente, había presentado un proyecto frente a esta misma necesidad de que sean reconocidos, de que se participe de la riqueza que generan estas provincias del país por situaciones coyunturales, politiqueras,
por la coyuntura de ese entonces, aquel proyecto presentado por la compañera Carmita Rivadeneira no pudo ser calificado, pero en mi periodo me sustenté, me inspiré, tomamos esa lucha que ya había sido iniciada por la compañera Carmita y lo volví a presentar, con algunas modificaciones, en efecto, pero volví a presentar en ese mismo espíritu, en ese mismo sentido, y este proyecto que fue presentado en el año 2022 finalmente logró su conclusión y logró su aprobación, compañeros, en el año 2025. Eso, como rendición de cuentas, para mí es definitivamente algo de lo que lo digo con satisfacción, lo menciono con orgullo, porque ese anhelo de los esmeraldeños, de los santalenenses, de los sucumbienses, logrando que la Asamblea Nacional le diera el sí, gracias a todo lo que había significado esa lucha. Y no puedo dejar de decirlo, porque Dios así lo quiso. Yo lo mencioné en el proceso de discusión, en el proceso de aprobación, cuando sesionamos al Pleno General. Dios así lo quiso, Dios así lo permitió, y pudimos nosotros tener en sesión del 26 de marzo, aquí en Esmeraldas, la aprobación definitiva en la Asamblea del proyecto de participación de rentas en favor de Esmeraldas, Santa Elena y su comunidad. Eso, compañeros, con la rendición de cuentas. Muchas gracias. Cabrera. No. A ver, compañero. Esta ha sido la rendición de cuentas de los compañeros asambleístas Lenín Lara, Rivadeneira y Patricia Mendoza Jiménez. Como ustedes pueden constatar, el ejercicio del parlamentarismo o del parlamento burgués, se puede decir, o del sistema capitalista, tiene ventaja en que una tribuna en donde se pueden expresar las ideas, desventaja en que solamente el evento es, me atrevo a decir, desesperante, no solo para el proponente, sino también para el pueblo que pide al Parlamento respuesta a sus acusaciones. En mi modesta experiencia como parlamentario y otros países, ningún parlamento es popular, porque se confrontan ideas, unos salen beneficiarios, otros no salen beneficiarios. Sin embargo, la labor loable de nuestro parlamento, y yo quiero rescatar su consecuencia para mantener el principio y obligar a un gobierno corrupto como el de Lazo a renunciar y a plantear la muerte cruzada. Tenemos que rescatar que esos son valores y principios que nuestros parlamentarios dieron muestra y que deben servir como ejemplo para nuestros futuros parlamentarios. Queremos escucharla el informe de la compañera Patricia Cabrera, asambleísta también por Esmeraldas. Patricia, ya estás en vivo. Hola, buenos días. Hola. Espero que me escuchen bien. Primero les pido disculpas porque tuve un imprevisto, tuve que salir del país. No sé la imagen, David, si está bien enfocada, pero yo a ustedes sí los puedo observar. Sí, estamos bien, está bien. Está bien. Bueno, ok. Primero que todo, quiero agradecerles a todos la presencia del día de hoy, felicitar a nuestros asambleístas Lenín Lara y Patricia Mendoza por ese arduo trabajo que realizaron por Esmeraldas. Sabemos que quizás los sueños y los anhelos que teníamos para la provincia no fueron realizados debido a que el presidente no aprobó la ley que de verdad nos hubiera
apoyado, y más aún en las circunstancias que hemos visto cómo la refinería sigue afectando a nuestra provincia y cómo nuestra población continúa aún sin calidad de vida en muchos sectores. Como asambleísta alterna de Lenin Lara, participé en 2 sesiones de la Asamblea Nacional. La primera fue una ley de migración en la cual me sentí muy confortada de tratar este tema debido a la gran cantidad de migrantes de nuestro país que tenemos y también de quienes recibimos en Ecuador. En la segunda sesión que tuve la oportunidad de participar fueron la rendición de cuentas de distintas autoridades nacionales, y eso nos permitió hacer una fiscalización y veeduría a toda la trayectoria que llevan nuestros funcionarios públicos. Tuve la posibilidad de socializar el proyecto de rentas petroleras en compañía de Lenin Lara en el Salón Azul de la Universidad Luis Vargas Torres y con distintas comunidades. También para nuestro gremio ganadero estuve pendiente en el tema de la seguridad del robo de ganado y de abigeato. Lamentablemente no pudimos concretar el exhorto que se debía hacer al presidente de la República. Espero que nuestros compañeros asambleístas no olviden este sector ganadero, pecuario de la provincia de Esmeraldas, porque además de ser una provincia históricamente turística, también es una gran productora de carne, de ganadería, y merece tener las condiciones de seguridad para seguir produciendo con trabajo honrado, noble, como se hace y tanto necesitamos. Así que, queridos compañeros, lamento de verdad no estar presente para que este conversatorio hubiera sido de una forma más directa y poder tener esta retroalimentación con cada uno de ustedes, pero me siento muy complacida de haber estado en este equipo de trabajo, y más allá de cualquier designación, aquí estamos siempre presentes para lo que se requiera. Muchas gracias. Compañeros, queremos expresar nuestro agradecimiento a quienes se han dado cita a esta importante rendición de cuentas que debe ser banco del gobierno. Bueno, abrimos el espacio de consultas y preguntas para los residentes, como su obligación antes de dar el cierre a este importante evento. Señor Estupiñán, licenciado Estupiñán. La pregunta dirigida a los dos fechas. Está bien, eso lo de la misa. 325, doctor Lenin Lara y la abogada Patricia Mendoza. La pregunta es, luego de haber escuchado sus intervenciones de manera excelente, la participación que han tenido en la asamblea, ¿qué les quedó pendiente desarrollar a la provincia de Esmeraldas si así ha sido el caso? La pregunta es para los dos. Gracias, Alex, por la pregunta. Pendientes siempre habrá, porque necesidades de nuestra provincia son latentes en todas las aristas. Pero algo que tal vez en el año 2021 me ingresé como asambleísta de esta provincia, la Asamblea Nacional, dije, con mi tarea de fiscalización va a ser posible, es haber podido desde mi función, de la atribución que tengo a las autoridades, en este caso al ministro de Salud, por la falta de construcción del hospital de 60 camas en el cantón Quirindé. Esta tarea nunca la solté, siempre estuvo latente durante los 41 meses de gestión. Pero lamentablemente no solamente se puede avanzar remando de un lado, no solamente se llega a nuestros puertos seguros remando de un lado. Hemos tenido los gobiernos que se han hecho ciegos frente a estas necesidades, frente a esta necesidad de mi cantón Quirindé, y la tarea fiscalizadora no fue suficiente. Y otro hecho que también estuvo siempre latente, siempre
vigente fue fiscalizar a los diferentes ministros de obras públicas desde el año 2021 hasta este último tiempo que estuvimos en funciones por la falta de mantenimiento de los corredores viales de nuestra provincia. Todos somos testigos, casi es una tragedia dirigirnos por los corredores viales, en especial la vía que permite el ingreso a nuestra provincia, como es la vía Trinidad Esmeraldas, pero no fue posible. Entonces, esa es una tarea que hoy queda en función de nuestros nuevos asambleístas, de los compañeros, a seguir con fuerza, con el mismo ahínco, a seguir fiscalizando a los ministros que hoy día no dan respuestas a las necesidades del país. Muchas gracias. De la misma forma, coincido con la compañera Patricia Mendoza, creo que muchas cosas quedaron pendientes, muchas tareas pendientes, pero yo solo quiero referirme a una en concreto que habíamos propuesto también lograr en este ejercicio parlamentario, que era lograr el reconocimiento general en ley de los 25 de agosto de 1820 significado para la vida. Esa fue una de las acciones que quedaron pendientes. Avanzó en el periodo 2017-2021 con la compañera Carmita. Mi propuesta era que la ley estableciera como una fecha cívica, el 5 de agosto de cada año, en mención, un reconocimiento a la acción del Río Verde del 5 de agosto de 1820. Y en este caso no lo hemos logrado, creo que no lo logramos, creo que es una tarea que bien pudieran tomar nuestros representantes que hoy se encuentran en el Parlamento. Eso. Gracias. Hasta el equipo administrativo y organizador de esta rendición de cuentas han llegado dos inquietudes. A una de Miguelisa Sánchez, que le plantea al exasambleísta Lara: ¿cómo percibió usted que el gobierno actual haya vetado la ley de renta que usted propuso en el pleno de la Asamblea una vez que fuera aprobada por la mayoría de los legisladores? Y la segunda, que está en relación, pero está planteada de otra manera, que envía Víctor Morales: ¿qué importancia representa para las provincias de Esmeraldas, Santa Elena y Sucumbío el proyecto de renta que usted propuso, que fue aprobada por la Asamblea y vetada por el Ejecutivo? Bueno, eso por la segunda, ya que la no tiene relación. Bueno, la importancia que esta ley significaba para estas tres provincias, en definitiva, era la capacidad de contar de manera directa con la riqueza que en estos territorios se genera para el país e invertirlos en su desarrollo. ¿Cuánta falta le hace a Esmeraldas, a Sucumbío y a Santa Elena contar con recursos para su desarrollo? En el caso de Esmeraldas, mencionar un ejemplo, el municipio de Esmeraldas recibe alrededor de 17 millones de dólares al año. Hay municipios de población parecida o incluso menor que reciben 60, 70, 80 y hasta 90 millones de dólares cada año. Esta ley de participación de rentas, que fue aprobada en la Asamblea, aunque votada por el presidente de la República, significaba que cada año iban a destinarse a la provincia de Esmeraldas alrededor de 40 millones de dólares por ley. Ya no porque era decisión de un funcionario, ni siquiera del presidente, ni del ministro de Economía y Finanzas, ni del gerente de Petroecuador, ya no. Eran recursos que por ley cada año se asignarían, entrarían a la provincia de Esmeraldas, hablando solamente de estos cerca de 40 millones de dólares, y que debían ser dirigidos a la inversión para el desarrollo en Esmeraldas. ¿Qué importancia tiene? Yo creo que la importancia que cambiaba la historia, ponía un nuevo momento
A ver, Pancho, Dice que hagas estado ¿qué previo siente? de línea. Es la segunda maestra, cuando fue la primera, el segundo lugar. ¿Qué siente? Siga. Muchísimas gracias. Esta que es mía. Una gran tristeza. Siento como que si no hubiera más nada. Cuando se levanté. Tanto brigamos para lograr aquel derecho por el que hemos peleado más de 40 años, y cuando lo logramos, en una votación casi unánime de 108 presentes, 106 votos a favor y 2 abstenciones, lo que significaba para Esmeraldas, para Santa Elena, para sus niños, ese momento cumbre de que se hace justicia por estos territorios, saber que el presidente la esto en el último día que podía hacerlo, tenía 30 días para hacerlo, y el último día, cuando ordenaba el hecho de que si no se pronunciaba la ley finalmente también se ejecutaba por el ministerio de la ley, como se establece, recibimos la asiaga noticia, la infausta noticia de un veto para esta ley que significaba el desarrollo. Me sentí traicionado como ciudadano y apiladado como un hijo de esta tierra. Muchas gracias. Me ha llegado también una pregunta, compañera asambleísta Patricia Mendoza. En consecuencia a su obligación que usted tiene de rendir cuenta a su gestión 2024, se plantea lo siguiente. Técnicamente, ¿cuál es el fondo de lo que usted propone reformar? El Código de la Democracia y la Ley Orgánica de la Contraloría General, en aras de respetar la voluntad popular del pueblo ecuatoriano. Y otra pregunta, lo que ayer el señor, usted tiene que hacer que ha sido la Comisión Ocasional Multipartidista de la Asamblea Nacional, que fue creada el año 2024, después de la consulta popular en que usted formó parte, representando a Santana, recibió aportes de observaciones de parte de profesionales especializados y de qué instituciones para el incremento de penas que en el COIP contempla en delitos especialmente que vulneran la seguridad pública. Por favor, Saquei. Muchas gracias a las preguntas y respondiendo las mismas, para hablar, que se plantea reformar al Código de la Democracia y a la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, que estas instituciones pierdan la posibilidad de destituir a funcionarios electos por el voto popular. Una vez me entrevistó el señor Juan Endara sobre este proyecto de ley, que me dijo le parecía interesante, y me dice, pero me resalta la duda. Si hay funcionarios electos por voto popular que cometen delitos, que roban al Estado y que hacen cosas que van contra la ley, van a quedar en impunidad. No, si cometen delitos penales será la justicia penal que siga una investigación, que llegue hasta una sentencia, pero hoy por hoy vemos que tanto en la Contraloría General del Estado y en el Tribunal Contencioso Electoral, si no son afines políticamente, han destituido alcaldes, han destituido a funcionarios que el pueblo les ha dado el voto, les ha dado su apoyo en la segunda. Entonces, una forma de precautelar la democracia, de hacer respetar la voluntad del pueblo ecuatoriano, es que estas instituciones pierdan esta posibilidad. Y si los funcionarios cometen alguna falta administrativa, sean sancionados, pero no con la destitución. Y si cometen delitos, porque de todo hay realmente en la Viña del Señor, que roban recursos del Estado, que le roban dignidad a la gente, obviamente está la justicia penal para también poder llegar hasta una sentencia, de ser el caso, pero no con la figura de destitución, como ya el Ecuador ha sido testigo de estos actos. Y respondiendo también a la pregunta de la
compañera Iliana Chiribogas, y cuando estuve en la Comisión Ocasional Multipartidista que sustanció el incremento de penas, que fue ordenado también mediante consulta popular, se recibieron aportes, observaciones de técnicos especializados, de profesionales, expertos en esta materia. Muchos realmente sí se recibieron también el aporte, como ya lo mencioné en mi intervención, de las máximas autoridades del Consejo de la Judicatura, de la Asociación de Jueces, de la Fiscalía General del Estado, de la Defensoría Pública, de la propia Corte Constitucional, que decían, sí, ustedes están en la facultad y tienen que respetar el mandato popular, pero siempre garantizando el principio de proporcionalidad establecido en el artículo 76.2 de la Constitución de la República, que trata sobre el principio de proporcionalidad, y siempre también garantizando lo que de manera técnica se llama dosimetría penal, es decir, aumentar de manera proporcional este incremento de penas en aras de hacer respetar la voluntad del pueblo, que fue depositada en las urnas el anterior, en abril del año 2024. Entonces, espero que las preguntas hayan sido satisfechas. No habiendo otras interrogantes a nuestros rindentes, queremos expresar nuevamente nuestro agradecimiento por haberse dado cita a este importante evento de rendición de cuentas que fortalece la participación ciudadana, el control social, y permite a los ciudadanos estar informados de las actividades de nuestros parlamentarios. Muchas gracias, compañeros.